Después del reinado del dios Horus, este traspasó el gobierno de Egipto a los míticos reyes antiguos conocidos como los Sem-Suhor, los cuales ayudaron a Horus en su batalla contra Set. Se dice de ellos que eran seres semidivinos, con grandes conocimientos astronómicos y con dominio de las matemáticas. Ellos fueron los que gobernaron el Alto y Bajo Egipto, durante casi 6000 años, entre el gobierno de los dioses y la llegada de la primera generación de faraones. Así es como está escrito en el Papiro Real de Turín. Este antiguo texto menciona los nombres de los faraones que reinaron en Egipto, precedidos por los dioses que gobernaron antes que ellos, y contiene los nombres de todos los antiguos gobernantes, incluso aquellos considerados de menor importancia y también los usurpadores. El papiro, de 170 centímetros de largo y 41 centímetros de alto, consta de unos 160 fragmentos, la mayoría muy pequeños, faltando muchos trozos. El papiro fue descubierto por el explorador italiano Bernardino Drovetti en 1822, en las cercanías de Luxor. Estaba prácticamente intacto, pero cuando el rey de Cerdeña lo donó a la colección del Museo Egipcio de Turín ya estaba muy fragmentado, debido a las malas condiciones sufridas durante su traslado a Italia. La importancia de este papiro fue reconocida de inmediato por el afamado egiptólogo francés François Champollion, el hombre que interpretó la piedra Rosetta y descifró el enigma de los jeroglíficos. Posteriormente también fue reconocida la importancia de este papiro por el gran egiptólogo germano Gustavus Seifert, afanándose ambos en su reconstrucción, y aunque consiguieron ordenar la mayor parte de los fragmentos en posición correcta, la diligente intervención de estos dos hombres también llegó tarde, ya que muchos pedazos se habían perdido. El papiro contiene por una cara una lista de nombres de personas e instituciones, y lo que parece ser una estimación de tributos. Sin embargo, es el otro lado del papiro el que suscitó la mayor atención, pues contiene una lista de dioses, semidioses, espíritus, reyes míticos y humanos que gobernaron Egipto, presumiblemente desde el principio de los tiempos, hasta la época de composición de este inestimable documento. Este es el único documento conocido que da el nombre de reyes anteriores al antiguo rey Menes, también conocido como el rey Narmer. El escriba dividió el texto en columnas, de las cuales permanecen 11, con diferente número de líneas. La mayoría de las líneas se componen del nombre del rey, y la duración de su reinado en años, meses y días. Manetón, historiador y sacerdote egipcio del siglo III a.C., recibió el encargo del faraón Ptolomeo II de escribir la historia de Egipto. Manetón aseguró que los Sem-Suhor gobernaron Egipto durante unos 6000 años, justo después de los semidioses y reyes de épocas anteriores. Antes que estos últimos, habían dirigido el país los dioses. Esta es la cronología según el historiador Manetón. Después del gobierno de los dioses reinaron los héroes durante 1255 años, a los que siguieron unos reyes que gobernaron 1817 años. Más tarde gobernaron 30 reyes de Memphis, cuyos reinados suman en total 1790 años. Les sucedieron otros 10 reyes durante 350 años, y después de estos llegaron los Sem-Suhor, que reinaron durante 5813 años. Tras ellos llegó el primer rey dinástico, Menes o Narmer, que gobernó el Valle del Nilo desde el año 3100 a.C. Si hacemos los cálculos, obtenemos que hasta el año 0 de nuestra era ya habían transcurrido más de 14.000 años de historia y gobiernos en Egipto. Esto es muy difícil de aceptar por muchos egiptólogos. Por lo tanto, la cronología que presenta el Canon de Turín no es aceptada por todos. Para los egiptólogos, los Sem-Suhor son solo entidades legendarias y, por ende, sin ninguna base real. Otros investigadores, en cambio, creen que desarrollaron un papel muy relevante como intermediarios entre dioses y hombres. Independientemente de las cifras, las creencias egipcias afirmaban que hubo un tiempo en que el país estaba gobernado por los dioses, luego llegaron los reyes y los semidioses, y finalmente, los faraones. Heródoto.
El historiador griego nacido en la ciudad jonia de Halicarnaso, ya en el siglo V a.C. recogía por boca de los sacerdotes de Tebas una historia de Egipto bien distinta a la que conocemos hoy. Según cuenta el historiador griego, en una ocasión los sacerdotes egipcios de Tebas le mostraron 345 estatuas que parecían representar a importantes gobernantes egipcios de la antigüedad. Sin embargo, para sorpresa del historiador, los sacerdotes le indicaron que no se trataba de reyes, sino que cada una de las estatuas simbolizaba a cada una de las generaciones de grandes sacerdotes que les precedieron, hasta completar 11.340 años de diferentes gobiernos de los hombres. Por su parte, Manetón también se refería a estos dioses y semidioses gobernantes en su obra egiptíaca, una especie de cronología que confeccionó a partir de las listas reales que le facilitaron los sacerdotes de otros templos. En su obra, Manetón establecía 4 dinastías anteriores a Menes, 2 de dioses, una de semidioses y una cuarta de transición, adjudicando el origen de la civilización egipcia al gobierno de varias divinidades. Entre estas deidades estaban el dios Ra, Osiris, Isis y Set, y también el sabio dios Horus, las cuales permanecieron en el poder durante unos 12.300 años entre todos. La historia, las leyendas y los mitos están fuertemente entrelazados, en ocasiones es complicado discernir si algo ocurrió en realidad, o por el contrario solo es producto de la fantasía y la tradición. En cualquier caso hay mitos y leyendas que aunque no sean reales merecerían serlo. Los antiguos textos cuentan y explican los hechos y acontecimientos que han provocado que las personas y sociedades hayamos llegado hasta aquí, siendo lo que somos ahora, el producto de innumerables generaciones de personas de distintas civilizaciones, con diferentes tipos de creencias religiosas, de miedos y de costumbres. Los textos antiguos narran innumerables episodios de la historia de la humanidad, la precisión de las fechas no es lo más importante. Lo realmente importante es que la humanidad ya ha pasado por incontables episodios, de penuria y de bonanza, de plagas y de enfermedades, de guerras y de cataclismos. Podríamos aprender mucho siguiendo las enseñanzas que se desprenden de los antiguos textos y tradiciones que conformaron nuestra historia.